desde toda Latinoamérica. Muy bien. Bueno, pues nuestra charla técnica del día de hoy se refiere al manejo de datos geoespaciales dentro de las aplicaciones Haystad o los productos Haystad para simulación hidráulica de Bentley Systems. Me presento de nuevo, César Puga, soy ingeniero civil, tengo casi 15 años trabajando en Bentley Systems y me da mucho gusto compartirles pues que he estado casi en todos los lugares que mencionan desde donde están conectados. Dominicana, Chile, en Venezuela solo fui una vez a Caracas y a Mérida, a Montevideo, a Punta del Este, a Chile he ido a Santiago, a Copiapó, a Valparaíso, a Colombia. Yo creo que Colombia es uno de los países que más he visitado. De hecho, la siguiente semana voy a estar por allá en Cali. Eh, Dominicana, pues en Dominicana sí he estado en Santo Domingo, en Puerto Plata, en todo hacia el oeste, en Santiago de los Caballeros, en varios lugares. Y en Ecuador también. Bueno, eso lo dejamos para otra charla. Ahora vamos a comenzar con esta plática del manejo de datos geoespaciales con los productos Haystad para simulación hidráulica. También recordarles que la siguiente charla vamos a estar hablando ya más acerca de tips y trucos de simulación con WaterCAD, WaterGems. eh, y a lo largo del año vamos a tener en promedio una cada 2 meses, o estamos viendo si hacemos una cada mes, una charla cada mes, pero ahorita están programadas una charla cada 2 meses para productos de agua. Voy a estar teniendo también intercaladas charlas de diseño de caminos con Open Road Designer, también están cordialmente invitados. Entonces, un mes es agua, otro mes es vías terrestres, un mes es agua, otro mes es terrestre. Entonces, vamos a estar intercalando ahí. Todos están cordialmente invitados también. Entonces, eh, muy bien, vamos a dar paso a lo que sigue con esta charla porque el tiempo también está un poco limitado. Bueno, ¿qué es un modelo? Un modelo de simulación hidráulica no es otra cosa más que pues, tener un software y tener datos. ¿De acuerdo? Entonces, con el tema de los datos, pues en años recientes ha habido un gran avance eh, en la integración del modelo con diferentes fuentes de datos externos que podemos tener. Por ejemplo, para un simple modelo hidráulico, hablemos de una red de distribución de agua, podemos tener una información en archivos CAD, digamos, la plantilla de mi urbanización. También puedo tener en formato CAD las curvas de nivel. Y puedo tener una base de datos con la información de mis usuarios o puedo tener una base de datos con la información, pues tal vez de las tuberías, los diámetros, información de mi infraestructura. O puede ser que en archivos shape yo tenga todo, ¿no? Archivos shapefile. Entonces, eh, el propósito, pues es permitir que todos esos datos sean ingresados una vez desde diferentes formatos. Es decir, una de las ventajas de poder integrar fuentes de datos externas es evitar el retrabajo. Yo no tengo por qué volver a dibujar mi red si ya la tengo plasmada en un archivo CAD o en un archivo Shape. Yo no tengo por qué volver a digitar elevaciones si ya tengo una red de triángulos irregulares en el archivo Shape, o tengo unas curvas de nivel, o tengo una nube de puntos, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi modelo y puedo tener fuentes de información diversa de las cuales yo puedo extraer su información y ayudarme a tener mi modelo armado de una forma ágil, rápida y no tengo por qué estar retrabajando. Bien, algunos paradigmas y tendencias de los modelos GIS, pues son
nosotros normalmente tenemos un modelo, tenemos diferentes datos de entrada y tenemos un archivo de salida, ¿no? Entonces ahora lo que estamos tratando, hacia donde está caminando todo este eh, modelo de trabajo, pues es a tener una base de datos y a partir de esa base de datos, pues extraer la información necesaria. No nada más nosotros, la gente que está haciendo modelos, sino también la gente del sistema de cobranza, la gente que está haciendo análisis, la gente que está haciendo reportes gráficos, etcétera. Entonces, el tema está yendo a tener más bien una base de datos centralizada y poder ir actualizándola conforme cada uno de los participantes pues vaya también actualizando su información. Entonces, algunos formatos de archivos digitales, ya hemos hablado un poquito antes al respecto, archivos de texto en código ASCII, procesador de palabras, hojas de cálculo, bases de datos en diferentes formatos, Access, DBase, Open Database, archivos de CAD, ya sean DGNs, DWGs, DXFs, archivos de un sistema de información geográfica, que pueden ser, normalmente son shapefiles, archivos de un sistema SCADA, eh, sistemas de información de clientes. Muchos organismos operadores tienen pues un sistema personalizado, ¿no?, para manejo de su información. Bueno, pues todos estos formatos están soportados por un módulo disponible en WaterCAD, WaterGems, SeaWareCAD, SeaWareGems, Hammer. Ese módulo o esa herramienta se llama Model Builder. ¿Okay? Entonces, con Model Builder nosotros podemos extraer información desde todas esas fuentes de datos. Nada más quiero saber si están avanzando las diapositivas en sus pantallas, ¿verdad? Si alguien me puede informar por acá. Sí, perfecto. Bueno, entonces, herramientas. Muchas gracias, muchas gracias. Las herramientas CAD. Y CAD viene de Computer Aided Design o diseño asistido por computadora. Pues las herramientas CAD como MicroStation o como AutoCAD, y existen otras herramientas en el mercado, nos ayudan a generar dibujos digitales. Son representaciones vectoriales de elementos como pueden ser calles, banquetas, guarniciones, las líneas de nuestras tuberías, eh, las diferentes, los diferentes accesorios que podamos tener como estaciones de bombeo, válvulas, etcétera, pues las podemos representar con, con archivos CAD, ¿no? El tema de un archivo CAD, el tema principal de un archivo de extensión DGN o DWG o DXF es pues que son los atributos están limitados, es decir, sí, es una representación gráfica, sí, puede estar georreferenciado, pero no hay más datos que el estilo de línea, el grosor de la línea, el color y los manipuladores, etcétera. Es decir, que si yo quiero incorporarle más datos a un archivo CAD, pues difícilmente los voy a poder incorporar. Para esto, los archivos GIS, pues representan no nada más eh, un gráfico en la pantalla, sino que también pues tienen una base de datos asociada, ¿no? Entonces, un archivo GIS o el acrónimo GIS viene de Geographic Information System o Sistema de Información Geográfica. Entonces, los archivos GIS tienen esa ventaja o esa gran ventaja de que yo puedo tener, por supuesto, los elementos gráficos, los elementos que puedo ver en pantalla, pero detrás de cada uno de los elementos yo puedo tener una base de datos tan compleja o tan completa como yo lo necesite. Entonces, además de eso, además de tener esa base de datos, pues yo puedo hacer diferentes representaciones, diferente análisis geoespacial entre los diferentes elementos que yo tenga incorporados, ¿no? Entonces, los procesos funcionales de un sistema de información geográfica son pues, ingresar los datos, administrar esos datos, manipulación y análisis espacial, lo que comentábamos, y pues una visualización y generación de resultados gráficos, estadísticos, etc. Entonces,
eh, pues eso nos ofrece una gran ventaja porque para un solo elemento podemos tener pues mucha información que nos ayuda con la generación de nuestro modelo de simulación hidráulica. Entonces, dentro de esas ventajas está precisamente eso, ¿no? Asignar atributos prácticamente sin límites, ¿no? A los objetos que los podemos ver representados de forma espacial. Podemos hacer también análisis de superposición o un análisis temático, combinar características, etcétera, y un análisis de estado, usuarios alrededor de una línea, eh, tomas domiciliarias o descargas, etcétera. Entonces, ¿cómo me ayuda esto con un modelo? Pues a la hora de traer esa información, yo le puedo decir, o yo le puedo sacar información acerca de eh, las demandas que quiero incorporar a un nodo o las aportaciones, etcétera. Entonces, y además la conectividad, ¿no? El tubo A está conectado al nodo X y el tubo B también, o el polígono que puede representar una cuenca, tiene tanta superficie y puede tener ya también incluso la base de datos de ese gráfico en un shape, puede tener ya información de tiempo de concentración, del número el CN para el tema de análisis hidrológico, puede tener datos de tipo de suelo, puede tener datos también de densidad poblacional, etcétera. Toda esa información la puedo tener cargada en un polígono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de formatos se pueden tener en un sistema de información geográfica? Pues prácticamente dos formatos, uno vectorial y otro tipo raster. En el tipo de formato vectorial lo podemos tener de forma puntual, ¿no? Como los nodos, válvulas, manholes, etcétera, todos los elementos que son tipo puntual en mi modelo, líneas, que básicamente son las tuberías, o pueden ser también las laterales, o pueden ser también, hablando de temas de drenaje urbano, pueden ser también cunetas, pueden ser también canales, etcétera. Y de tipo polígono, pues hay menos elementos. En agua potable podemos tener elementos tipo polígono como las estaciones de bombeo, y en drenaje urbano los polígonos pueden ser nuestras cuencas también. Entonces, de tipo raster, puede ser raster simple o complejo. Generalmente son archivos más pesados y el proceso de superposición es más sencillo. Simplemente tiene un proceso aritmético de suma, resta, división o multiplicación. Entonces, estos dos formatos los podemos tener en un archivo GIS. Entonces, para tener un archivo GIS exitoso, pues se requiere tener una precisión confiable, ¿no? Depende del uso más crítico que vayamos a tener. Entonces, la precisión es directamente proporcional pues, a la confianza que vamos a tener en la información que vamos a usar. El sistema de coordenadas, tener bien georreferenciado nuestro sistema o nuestra fuente de datos, y debemos saber exactamente pues, si está configurado en sistema de coordenadas geográficas, latitud, longitud, o un sistema planar, o el más común de todos es el UTM. Eh, entonces, incluso para la parte de la elevación, pues el datum, ¿no? En dónde está puesto nuestra referencia, tanto en planta como en elevación. Muy bien, ahora, hablando ya de cómo integramos eh, GIS y el modelo hidráulico, pues cada uno tiene, cada sistema, ¿no? El GIS tiene una aplicación, el modelo hidráulico tiene otro. Entonces, pues tratemos de usar cada uno para lo que fue hecho. No tratemos de generar capas de información en el modelo hidráulico y tampoco tratemos de simular dentro de un sistema de información geográfica. Cada uno tiene sus tareas específicas. Entonces, el modelo hidráulico está hecho para hacer cálculos hidráulicos, manejo de escenarios. ¿Qué pasa si cambio este diámetro? ¿Qué pasa si ahora simulo con una lluvia de un periodo de retorno más grande o más pequeño?
¿Qué pasa si le incorporo una bomba más potente, etcétera? Ese tipo de escenarios, pues yo los hago dentro de mi modelo, ¿no? WaterCAD, Hammer, SewerCAD, SewerGems. Estudios de diseño, estudios de operación, datos específicos del modelo. Y el sistema de información geográfica, pues nos sirve para almacenar y manipular datos ingresados, representación de resultados e interacción con otro tipo de datos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a interactuar entre GIS? Y bueno, aunque aquí dice WaterCAD y WaterGems, eso lo podemos extrapolar a SewerCAD, SewerGems, Hammer, ¿sí? A nuestros productos de simulación hidráulica. Entonces, un sistema de información geográfica, entendámoslo como un repositorio permanente en la caracterización de un sistema. Es posible seleccionar parte del sistema o una representación esqueletizada, yo diría, para generar la entrada del modelo. Es decir, que tal vez en el sistema de información geográfica hablemos de una red de distribución de agua, yo tenga toda la información levantada en mi sistema de información geográfica, desde tuberías de 2 o 3 pulgadas, ¿no? 50, 75 milímetros, hasta las tuberías más grandes de mi sistema, ¿no? Hablemos de tuberías de, no sé, 900 milímetros o más de eso. Bueno, pues a la hora que yo quiero armar un modelo de simulación, tal vez no me interese representar esos diámetros pequeñitos, ¿no? De 2, 3 pulgadas. A mí tal vez me interese a partir de 4 pulgadas hasta las más grandes, llevarme un esqueleto, ¿no? El sistema principal de distribución. Entonces yo puedo discretizar eso a la hora de estar extrayendo la información del sistema de información geográfica. Los resultados del modelo, ya cuando tenemos caudales, presiones, velocidades, pérdidas de energía, etcétera, pueden ser selectivamente almacenados en mi sistema de información geográfica. Y yo puedo tener un análisis del escenario ejecutado del modelo. Entonces, el sistema de información geográfica me sirve para tener datos de entrada en mi modelo, y los resultados también yo los puedo enviar al sistema de información geográfica para que se tengan algunos datos, ¿no? Algunos datos ahí de esos resultados. Hablábamos de presiones, caudales, etcétera. Se escucha bien, se está cortando el audio. Bueno, esperemos que se solucione ese tema de audio. Bien, entonces, ¿cuál herramienta tengo que usar? Bueno, los productos Haystad tienen diferentes herramientas que nos ayudan a procesar la información que tengamos en un sistema de información geográfica. Por ejemplo, si quiero incorporar datos de red, datos de tuberías, de tanques, de bombas, de nodos, etcétera, pues yo puedo usar Model Builder. Si quiero incorporar datos de demandas, datos de población, datos de aportación, etcétera, igual Load Builder me ayuda. Y si quiero dar o cargar datos de elevación del terreno, pues uso T-Rex. Entonces tenemos estas tres herramientas: Model Builder, Load Builder y T-Rex, que nos ayudan a cargar diferentes partes de la información que podamos tener almacenado en un sistema de información geográfica. ¿Ok? Bien. Productos GIS. Hay diferentes productos en el mercado. Tenemos, por parte de Bentley, tenemos un producto que se llama Bentley Map y también otro que se llama Bentley Utilities Designer. Entonces, estos dos productos son pues realmente sistemas de información geográfica de la marca Bentley. Eh, Hay otra casa desarrolladora de software llamada Esri, cuyo producto es ArcGIS, y yo diría que es pues el líder mundial en sistemas de información geográfica. Y hay otros productos como Grass, Small World, MapInfo, AutoCAD Map. Bueno, AutoCAD Map no sé si sigue existiendo, pero también Autodesk tenía su propio sistema de información geográfica con AutoCAD Map, GeoMedia, entre otros. ¿Okay? Entonces, ArcGIS, digamos que lo pondría yo en el producto más popular a nivel mundial, y en el número 2 está nuestra herramienta llamada Bentley Map. Entonces, prácticamente todos estos archivos, todos estos programas
pueden generar archivos shape o también otros archivos eh, llamados land XML, también es un tipo de archivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver que el tema con otros productos Bentley, pues está, por supuesto, está más desarrollado, tenemos más opciones, lo podemos ver ahora que abra WaterGems en mi computadora y lo puedan ver ustedes en sus pantallas. Vamos a ver que tenemos más opciones de interoperabilidad con los propios productos de Bentley, aunque la interoperabilidad sigue siendo parte del ADN de los productos Bentley. Es decir, que no importa, o sea, en Bentley entendemos que hay otros programas y otros productos y los usuarios pueden tener otros formatos en los que trabajen más cómodamente o porque así lo aprendieron y no por eso significa que tengan que retrabajar. Si ya trabajaron información en Esri, si ya trabajaron información en AutoCAD, que prácticamente son dos de nuestros competidores más grandes, no tienen por qué retrabajar. Si ya tienen información en esos formatos, se puede aprovechar. ¿Ok? Tipos de datos de ESRI, ya me pasé, coberturas, shapefiles y geobases de datos. Entonces, el modelo hidráulico tiene una base de datos propia y si estamos trabajando eh, información de un sistema de información geográfica de la empresa, entonces yo voy a tener pues mi modelo que puede interactuar con dos bases de datos, la propia del modelo y la base de datos desde donde se puedan extraer la información. Bueno, el tema de GEMS, ¿no? Water Gems, Sewer Gems, WaterCAD, SewerCAD. El tema de GEMS no es otra cosa más que eh, un sistema de modelación de datos o de ingeniería geoespacial. Este es el acrónimo detrás del GEMS en los productos de hidráulica de Bentley, ¿no? Water Gems, Sewer Gems. Este sufijo, ¿no? En Water Gems y Sewer Gems obedece pues a esa interacción o esa interoperabilidad que puedo tener o la interfase en la que puedo yo trabajar mis herramientas para agua y para drenajes. Entonces, pues nada más para tener un panorama un poco más claro, si yo tengo WaterCAD o SewerCAD, solamente SewerCAD o WaterCAD, yo puedo ingresar datos a mano, por supuesto, pero también puedo importar, y ahí tiene una flechita solamente hacia la derecha, ¿sí? Un modelo de WaterCAD o SewerCAD de versiones previas, puedo importar un modelo de EPANET y puedo importar una base de datos de Bentley Water o Bentley Sewer o un archivo de SewerCAD antiguo, hablando de Sewer o de WaterCAD, ¿ok? Ahora, WaterCAD y SewerCAD tienen herramientas que me ayudan a incorporar datos de archivos Shape, de archivos de base de datos, de hojas de cálculo, de archivos CAD. El tema es que este CAD no tiene una interoperabilidad con las geobases, interoperabilidad o una comunicación bidireccional con las bases de datos geoespaciales o una red geométrica de los sistemas de información geográfica. Eso solo lo podemos lograr con Sewer Gems o Water Gems. ¿Ok? Entonces, WaterCAD, SewerCAD sí pueden traer información CAD, sí pueden traer información Excel, sí pueden traer información de MDBs o de archivos Shape. Eh, lo que no pueden es interactuar o trabajar dentro de ArcGIS, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la mejor forma de actualizar un modelo? Bueno, eso va a depender de cuánto ha cambiado el modelo desde la fecha de... Se atrasa el sonido. Bueno, voy un poco más despacio. ¿Cuál?
¿Cuánto ha cambiado el modelo desde la creación? ¿Cuánto ha cambiado el sistema de información geográfica o el archivo CAD desde que incorporamos la información desde el modelo? Si las fechas de los cambios eh, al mapa están registradas en el sistema de información geográfica o en el archivo CAD. Entonces, cada sistema tiene su propia huella digital, tiene su propia complejidad, cada sistema va a tener sus propios problemas, cada sistema va a tener sus propias soluciones. Entonces, pues por supuesto que vamos a tener que actualizar tal vez el modelo de forma automática, o tal vez actualizarlo manualmente, o tal vez recrear el modelo. No sé, ahí depende de qué tan frecuentemente estoy actualizando mi base de datos, o qué tan frecuentemente estoy interactuando, ¿no?, entre el modelo GIS y el modelo de simulación hidráulica. Entonces, muchas veces hay temas que se corrigen en el modelo y otras veces hay temas o hay elementos que se corrigen dentro del sistema de información geográfica o dentro del plano, ¿no?, dentro del DWG o el DGN. Entonces, lo importante pues es tener aquí pues siempre sincronizados los diferentes formatos en los que pueda estar nuestra información. Bien, los tipos de archivo. Los tipos de archivo dependen de la interfase con la que estemos trabajando, ¿no? Esto, ¿qué significa? Bueno, si yo abro WaterCAD en la interfase standalone, WaterCAD o WaterGems, o SewerCAD o SewerGems o Hammer, si yo abro mi modelo desde la versión standalone, pues lo que voy a tener es la base de datos propia del modelo, ¿sí? Es ese bloquecito color rosa que está ahí, es el formato SQLite o SQLite, ¿no? Ese archivo es el que va a estar almacenando toda la información que yo vaya cargando en mi modelo. El WTG es un archivo, pues el que me va a ligar con mi modelo, ¿no? O eso hablando de WaterCAD o WaterGems. Y en SewerCAD, bueno, y además en Hammer, ¿eh? Hammer, WaterCAD y WaterGems comparten la misma extensión de archivo, WTG. Si hablamos de los archivos de drenaje, hablemos de SewerCAD, StormCAD, Civil Storm y SewerGems. Esos cuatro comparten la misma extensión de archivos, ST, SW. ST es de Storm y SW es de Sewer. Entonces, bueno, tenemos esas extensiones que vinculan con la herramienta la base de datos y ese archivito de la izquierda, ese cilindro verde de la izquierda que dice Standalone, que es un archivo con extensión DWH o DWH. ¿Qué almaceno? ¿Qué se almacena en el DWH? Si estamos hablando de que yo estoy trabajando mi modelo en la versión standalone, el archivo DWH va a almacenar codificaciones de color y anotaciones. Si yo trabajo con la interfase de MicroStation, ¿sí?, si yo tengo MicroStation y dentro de MicroStation yo estoy trabajando mi modelo de simulación hidráulica, además de estos tres archivos que les mencioné, WTG, SQLite y DWH, yo voy a tener pues el archivo de dibujo, ¿no?, el DGN. Lo mismo pasa con AutoCAD. Si yo trabajo dentro de AutoCAD, entonces además del DWH, del SQLite y del WTG, voy a tener también un DWG. Y lo mismo con ArcGIS. Ahora, acuérdense que ArcGIS nada más yo puedo trabajar dentro de ArcGIS mi modelo de simulación con WaterGems, con SewerGems y con Hammer. ¿Okay? Los que terminan en CAD no pueden trabajar dentro de ArcGIS. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, en un momento les comparto aquí la pantalla para ver esta parte. Esto ya lo expliqué, la base de datos. SQLite reemplazó a lo que en versiones anteriores era un archivo MDB o Microsoft Database, MDB. Esa es la base de datos. ¿Ok? Entonces ahora es SQLite. WTG, pues es la información de presentación de WaterGems, antes WCD. STSW va a ser para archivos de drenaje sanitario y pluvial.
Y estos DWH, DGN o DWG es la información del dibujo, ya sea en standalone, en MicroStation o en AutoCAD. Standalone es con que yo tenga Windows en mi máquina, ¿ok? Yo no necesito tener o correr dentro de MicroStation o dentro de AutoCAD mi modelo. Después vamos a tener un archivo, una vez que le damos guardar, la primera vez o la segunda vez que le damos guardar, se nos va a generar un MDK, que es un respaldo de la base de datos, y también un punto back. El punto back se va a generar como un respaldo de los archivos. Y después vamos a tener otro tipo de archivos ya de resultados, de mensajes de escenario, de análisis de costo de energía, de versión previa, para archivos traídos a una nueva versión, y archivos XML, que son los archivos donde se almacenan las bibliotecas o las librerías. Entonces, todos estos archivos, pues los vamos a poder ver en la carpeta donde guardemos, en la misma carpeta donde guardemos nuestro modelo, ¿no? Hay manera de tener o de rutear o de decirle que se guarden estos archivos, sobre todo, digo, hablando de los .bax para abajo, de guardarlos en otro archivo, sí, sí hay manera. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión que programemos en un mes o 2 meses dentro de los tips y trucos, ¿no? Bueno, compartir archivos. Si yo quiero que alguien más vea, analice, revise, o le eche una ojeada a mi modelo, el único archivo que estrictamente tendría que necesitarse es la base de datos, el SQLite. Este archivo contiene casi todo lo que necesitamos para modelar. ¿Por qué casi todo? Porque el SQLite no va a tener información de anotaciones o de codificaciones de color, ¿no? Muchas veces nosotros vamos eh, creando anotaciones o creando codificaciones de color para ayudarnos en la simulación, ¿no? Para ayudarnos a ver resultados, para ayudarnos a mejorar nuestros modelos. Veo aquí algunos mensajes de que se les atrasa el sonido a algunos y otros no. Supongo que es la velocidad con la que estamos conectados cada quien en nuestros computadores. Bien. Ahora, consejo, pues este archivo SQLite normalmente va a ser un archivo muy pesado de varios megas. Entonces, la ventaja es que se comprime casi al 90 y tantos por ciento. Entonces, antes de enviarlo, antes de compartirlo con alguien, pues se recomienda zipearlo o darle una compresión con .rar o el que usen ustedes. Si quieren compartir especificaciones gráficas, pues también envíen el WTG o el DWH también, ¿no? Entonces con esto ya tenemos, alguien ya puede ver nuestro archivo completamente. El video, alguien pregunta, bueno, las preguntas las dejamos para un momento más. Ya casi terminamos esta presentación, ¿ok? Entonces los archivos digitales los podemos actualizar o los podemos poblar a partir de datos o de planos que tengamos en papel, de un modelo topológico, de mapas, de un sistema de cobranza, de modelos de otros programas o de un sistema SCADA. Entonces, la información la podemos crear, o sea, el archivo digital o la base de datos global la podemos crear y la podemos alimentar desde diferentes formatos, pero también nos puede servir para alimentar a diferentes usuarios. Entonces, la clave es ingresar los datos una vez y compartirlos para múltiples fines, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a abrir el tema de las preguntas, ¿no? Mi correo aquí lo tienen, por favor, si quieren anotarlo, para cualquier consulta o cualquier sugerencia posterior, con todo gusto. En la sesión previa, en la sesión anterior, que fue hace un mes o un mes y medio, por ahí me sugirieron algunos temas, entonces ya los estamos tomando en cuenta, pues que para después de los que tenemos programados, discúlpenme tantito,
lo tenemos programado, vamos a estar incorporando esas sugerencias que vienen por parte de ustedes. Entonces, ahí está mi correo, por favor, sugerencias, ahí por correo electrónico, se los voy a agradecer mucho. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es compartir, no, más bien leer algunas de las preguntas que tienen aquí y si da tiempo, pues abro bueno, voy a abrir mientras porque tal vez Water Gems, tal vez necesite tener ahorita la aplicación para contestar algo de aquí. Aquí una pregunta decía, el video de la presentación, bueno, los videos van a estar disponibles a través de nuestro canal en YouTube. Tenemos un canal en YouTube. Yo creo que Marco les puede estar enviando un correo para, para que tengan ahí el dato de nuestro canal de YouTube. No olviden darle like y su pulgar hacia arriba. Sí, la liga se las va a enviar Marco en un correo posterior. Luego, bueno, voy a abrir aquí un modelo nuevecito. Eh, olvidé. Um, entonces, déjenme minimizar aquí porque les quiero mostrar las diferentes formas en las diferentes, eh, miren, los diferentes accesos directos, ¿no? Yo aquí, como no tengo ni AutoCAD ni ArcGIS, porque son competencia nuestra, no es por eso, pero pues sí, son competencia nuestra, pero si a la hora de instalar WaterGems o cualquiera de los productos Haystad se detecta que en mi máquina hay un AutoCAD o hay un ArcGIS, entonces se generan automáticamente los accesos directos a esas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estos dos botones de acceso directo son precisamente para WaterGems en la plataforma standalone y WaterGems para ingresarlo desde MicroStation. Entonces, la cosa es de que si yo tuviera AutoCAD o Civil 3D, se me genera un botoncito rojo y estuviera el letrero diría WaterGems para Civil 3D o WaterGems para AutoCAD. Sí, entonces ese es el tema de las plataformas. Si yo abro WaterGems para MicroStation, lo que abre es MicroStation, ¿ok? Y dentro de MicroStation yo voy a tener todas mis herramientas de simulación hidráulica como las tengo en WaterGems Standalone o Autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí me abre algunas ventanas adicionales. ¿Sí? El Connection Client, que les comentaré en la segunda oportunidad, en la siguiente oportunidad. Y pues MicroStation ya me está pidiendo que abra un archivo en formato DGN. ¿Sí? Entonces déjenme ver si tengo yo aquí algo eh, que pueda abrir rápidamente. Bentley Training, algún DGN. Déjenme ver si tengo por aquí. Estos son DWGs. Terrain Modeling, Survey, Fundamentals. Déjenme ver si aquí está. Cualquier DGN que yo abra me va a abrir el dibujo, pero detrás del dibujo va a haber, van a estar todas las herramientas de simulación que yo dispongo en Water. Aquí, la ventana que están viendo ahora es la de Standalone. Y las herramientas para el tema de trabajar con datos geoespaciales, les platicaba, es Model Builder, ¿sí? Y Model Builder, yo desde Model Builder puedo incorporar o crear un modelo a partir de todos estos formatos, Oracle, OLE Database, HTML, Excel, ESRI Shapefiles, bases de datos, archivos de dibujo, de Bentley, archivos CAD, bases de datos en formato Access, ¿no? Si le pongo que quiero crear un modelo a través de archivos DWG, pues me pide, búscame el archivo. Si le pongo archivos CAD, va a traerse cualquier archivo con formato DXF, ¿ok? Entonces, este es el tema con Model Builder, que esa es una de las herramientas para manejo de datos geoespaciales. La otra herramienta es Load Builder, que es esta de aquí. Load Builder.
Y la otra era T-Rex, ¿no? Para traer datos desde archivos Shape o archivos CAD, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente sesión vamos a estar hablando acerca de tips y trucos de modelación, tanto en agua como en drenaje. No, perdón, la siguiente es tips y trucos para, bueno, es que se puede conjuntar ahí, agua y drenaje. Eh, agrandar la pantalla. Bueno, sí, tal vez la resolución no es la más adecuada. Muy bien, entonces, bien, yo aquí quedo abierto. Tenemos 5 minutitos para tener pues preguntas y respuestas. La conferencia completa está grabada y lo comentábamos hace un momento.